Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén escuchando esto. Bienvenidos nuevamente a Reflexiones Ambiguas. Hace un montón que realmente no grabo un podcast para Reflexiones Ambiguas. Y básicamente vengo a explicar un poco el porqué. 2020 fue un año muy complicado para mí, pasaron un montón de cosas. Y entre esas cosas que son personales y capaz que más adelante o capaz que nunca las cuente. Pero el punto es que fue muy complicado para mí es poder grabar y grabar bien, teniendo, digamos, la constancia que posiblemente el 2022 me dé. Entonces, la idea era básicamente empezar de nuevo, ¿no? Y para el que no conozca lo que se trata en Reflexiones Ambiguas, básicamente tratamos un tema, ese tema lo dividimos en dos partes. Lo bueno y lo malo, básicamente darle dos puntos de vista para que ustedes obviamente reflexionen con esos dos puntos de vista y logren su propio criterio. Es lo más importante a la hora, por lo menos es lo que busco a la hora de hacer este podcast. El tema de hoy es básicamente algo que quería hablar hace mucho y fue cambiando, fue mutando, porque durante el 2020 yo pensaba que el fanatismo era una cosa, justo con la muerte de Maradona y demás, me parecía que era una cosa en específico, pero después me di cuenta, durante todo el 2021, y obviamente ahora empezando el 2022, este podcast lo estoy grabando a las 1:13 del día 4 de enero del 2022. Básicamente el fanatismo, lo tengo que decir, así como suena, el fanatismo me salvó la vida. Suena un título muy polémico, por así decirlo, amarillista, ¿no? Sensacionalista, pero es la verdad. El fanatismo me salvó la vida. Y acá justamente hay un impas que tengo que agregar, un punto que tengo que agregar, porque realmente hay varias cosas que me salvaron la vida, ¿no? Y vamos a empezar justamente con las tres primeras que formaron parte de mi niñez. Y digo niñez porque claramente fue así, ¿no? Cuando descubrí estas tres cosas, las descubrí al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, y de ahí marcó toda mi vida. O sea, realmente de ahí fue lo que hoy soy en día, por así decirlo, ¿no? Me hubiera gustado obviamente lograr mucho más y demás, pero estas tres cosas claramente formaron al team que soy hoy en día, ¿no? Y bueno, primero y principal, Dragon Ball, ¿no? Y con Dragon Ball podemos meter a otras series en el medio, pero realmente la que más me acompañó durante mi niñez fue Dragon Ball. Y, y básicamente con Dragon Ball tengo una relación amor-odio. Porque al principio sí me gustaba un montón y demás, pero después obviamente con el tiempo fui perdiéndole un poco el cariño. En la niñez básicamente lo que me enseñó Dragon Ball es que tenía que luchar para conseguir lo que yo quería, ¿no? Entonces claramente fue una compañía excesivamente gratificante en mi niñez. O sea, yo creo que mi momento específico más feliz de la vida creo que ha sido la niñez, ¿no? Desde los 1 año hasta los 11, por así decirlo, ¿no? Y con Dragon Ball es como que los personajes me encantan, siempre tuve alguna afinidad con alguno de los personajes y fueron cambiando a través de los años, ¿no? Y cuando digo de los años también lo digo hasta ahora con mis 28 años, o sea, sigo consumiendo contenido de Dragon Ball, más allá de que tenga esa especie de relación amor-odio. Pero bueno, he congeniado con Goku, con Vegeta, con Freezer, con, qué sé yo, 18, Krillin, ¿no? He estado básicamente entendiendo el punto de vista y siempre empatizando en algún aspecto o momento de la vida con alguno de los personajes de Dragon Ball. No quiere decir que hoy en día sea mi serie favorita, simplemente fue una de las que me marcó y que fue el iniciante para otras cosas que posteriormente me ayudaron capaz que un poco más, ¿no? Y esto es obviamente que es completamente subjetivo, ¿no? O sea, otra persona puede amar a Dragon Ball y decir que es la mejor serie del mundo, pero vamos a hablar justamente de eso más adelante, ¿no? Las subjetividades que genera el fanatismo. Después, bueno, vino el hip hop. El hip hop para mí es básicamente mi vida, ¿no? O sea, canto y rapeo y bailo y todo por el hip hop. Siempre cuento esta misma historia y ahora justamente la voy a incluir acá en este podcast. Y es que básicamente cuando yo era
muy niño, ¿no? Tenía unos 8 o 9 años, vi una película que se llamaba Joe Got Served. Joe Got Served. No me acuerdo muy bien cómo era el título en español, pero sí lo que recuerdo es que esa película me voló la cabeza, sobre todo la batalla final que se ve en esa película. Y era como, obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta que tenía 8 años, me voló la cabeza y digo, no, yo quiero aprender a bailar eso, sí o sí, quiero aprender a bailar porque no sé, realmente me gusta, me entretiene, me parece algo re loco, ¿no? Bueno, en ese tiempo no sabía qué carajo estaba viendo ni nada por el estilo. Pero bueno, después con el tiempo fui conociendo gente que me dijo, no, eso se llama breakdance. Va, pa, pum, que pam, va, va. Bueno, hoy en día con gusto y orgullo puedo decir que formo parte de una generación que empezó a formar e informar a nuevas generaciones en el tema. Y hoy, bueno, el breaking se llama breaking y no se llama breakdance, ¿no? El nombre característico que le dieron los medios o llamativo que le dieron los medios. Y que es mucho más que un montón de, digamos, de gente bailando o haciendo piruetos en el piso, ¿no? Sino que es toda una cuestión de hermandad, paz, cariño, amor, comprensión, el apoyo a otras personas y así, ¿no? Entonces eso claramente lo tiene toda la cultura del hip hop y es algo que me marcó un montón. Con el tiempo obviamente fui aprendiendo cada cosa. La primera obsesión que tuve dentro del hip hop básicamente fue el rap, ¿no? Y el rap argentino y español. Por un lado teníamos a Frescolate, a Apolo 11 y bueno, el Sindicato Argentino del Hip Hop. Después por el otro lado teníamos a Porta y posteriormente Nach. Pero básicamente mi día a día y básicamente todo lo que yo viví desde los 11 hasta los 14, 15 años es netamente Frescolate y Apolo 11 y Porta, ¿no? De vez en cuando escuchaba un tema de 50 Cent, de Eminem y qué sé yo, y me gustaba y demás, pero realmente no fui muy fanático nunca del rap americano. Incluso en el día de hoy consumo rap de todo tipo, de todas las nacionalidades habidas por haber, pero claramente en esa época me marcaba mucho más esos artistas. Y curiosamente lo pongo hasta los 14 y 15 porque ahí es como me di cuenta que claramente la gente o la sociedad en sí reacciona muy mal a lo que no conoce. Y obviamente que en la época donde yo era adolescente, donde yo era un jovencito, que no hace tanto, si te pones a analizar, son 11 años, 12, ponele como mucho, ¿no? Si bueno, hace 10 años yo tenía 18, o sea que pongámosle que unos 13, 14 años, ¿no? Donde yo empecé justamente con el tema del rap y demás. Era un niño raro, ¿no? O sea, era como una persona que esto, que lo otro, pum, papá, y me decían un montón de cosas. Entonces, claramente me marcó eso negativamente por el hecho de que claramente no podía encajar con el resto de los seres humanos que habitaban en los espacios donde yo me movía, ¿no? Ya sea la secundaria, ya sea el grupo de amigos que tenía, que claramente no fui una persona muy de muchos amigos en el sentido de que tenía amigos fuera de la escuela, casi nada, ¿no? O sea, casi todos los amigos que tenía eran parte de la escuela. Entonces como que me sentía aislado, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, aún así el hip hop me enseñó un montón de cosas y a posteriori, ¿no? Desde los 16 en adelante claramente me generó una banda de amigos que hoy respeto y un montón de groups y proyectos que formé que me cambiaron totalmente la vida y hoy obviamente también me hizo decantar por de lo que yo quiero trabajar, eso clarísimo. Pero a su vez, durante ese tiempo, de los 15, 16, también pasó algo que me marcó un montón, que fue la muerte de Michael Jackson. Yo escuchaba a Michael Jackson desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, en el 2009, no recuerdo bien específicamente qué edad tenía, pero de haber tenido unos, sí, 15, 16. Sí, por ahí. Antes yo escuchaba a Michael Jackson y mi madre me decía que claramente cada vez que sonaba un tema de Michael Jackson yo me ponía a bailar. Cosa relativamente llamativa para mí porque yo no recuerdo haber hecho eso. Lo único que sí recuerdo es cantar los temas de Michael Jackson en los actos escolares cuando yo estaba justamente en un acto escolar. Y ponían los temas y demás y la profesora, bueno, maestra,
me miraba y se reía y toda la cuestión porque claramente me encantaba la música de Michael Jackson, ¿no? Cosa que mantengo hasta el día de la fecha, ¿no? Eh, y Michael Jackson, ¿por qué me marcó tanto? Porque primero por su forma de bailar, su excelente y magnífica voz, o sea, no hay persona en la faz de la tierra que tiene una voz así. Michael Jackson para mí, obviamente, a nivel artístico influyó un montón y consumo un montón su música y formó parte de toda mi vida. Empecé a bailar justamente por Michael Jackson. Independientemente de lo que haya hecho o no, claramente fue un puntapié porque yo era muy chico y me gustaba lo que hacía artísticamente hablando, ¿no? Después, con el tiempo, obviamente, empezaron otras cosas, ¿no? Otras cosas a entrar en mi cabeza, sobre todo lo que es, justo, digamos, todo fue como muy entrelazado, ¿no? Porque eh, al ser cosas diferentes, ¿no? Lo que era el hip hop, Michael Jackson, ¿no? Y ahora justamente lo que voy a integrar ahora, que es el anime y los libros. El anime entró muy a la par con Michael Jackson, ¿no? A los 15, 16 años, porque como ya había visto Dragon Ball, quería experimentar un poquito más con respecto a eso, ¿no? A lo que era el anime. Y bueno, me empecé a ver una serie que se llamaba Rosario Vampire, y me gustaba mucho. Y ahí empecé obviamente con todo el mundillo de lo que el otaku consume, ¿no? Lo que es la música del otaku, lo que es las series del otaku, los mangas, los personajes, las divas virtuales como Miku, ¿no? Que la tengo tatuada en el brazo, y cosas así, ¿no? El anime formó parte, gran parte, y sigue formando parte, obviamente, de todo lo que fue mi término de adolescencia y crecimiento posterior. Porque me parece que las historias del anime critican mucho, tiene mucha cuestión de los sentimientos más duros y crudos, ¿no? Creo que todo es algo que todo el contenido de entretenimiento asiático contiene. No he visto contenido asiático que no tenga esos rasgos, por así decirlo, ¿no? Que critique, que ponga un tema sobre la mesa y que lo vaya desglosando en diferentes formas de vista, y me parece que es algo muy interesante que tiene para ofrecer toda Asia. Pero puntualmente en el anime claramente es algo que me acompañó día a día y que puedo decir que cada 2 semanas tengo que ver un anime porque es algo que me gusta, ¿no? O sea, que realmente es algo que ya forma parte de mi vida y demás. Y bueno, después del anime, ¿no? Y con todo ese mundito que lleva, que después podemos dedicarle un capítulo entero de un podcast si queremos, ¿no? Igual que también con el tema del K-pop, que lo voy a hablar un poco más adelante y demás. Voy a pasar al tema de los libros. Los libros para mí, primero que me enseñaron a escribir, me enseñaron a hablar, me enseñaron a tener vocabulario, ¿no? A poder improvisar y rapear de una manera mucho mejor básicamente que la que yo venía haciendo a los 12, 13 años. Y los libros claramente me sumergen a un mundo, obviamente, también de autocomprensión y de crítica, ¿no? Sobre todo de crítica. Creo que hay mucha gente que no le caigo muy bien por el hecho de que yo soy muy crítico en un montón de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que ponele, me querés enseñar un video bailando y bueno, yo algo te voy a tener que criticar. Pero no lo hago por una cuestión de malo. Lo hago por una cuestión de que sé que puede dar más esa persona o que realmente está haciendo las cosas mal. Y ser crítico creo que es algo fundamental para crecer en todo área, a nivel profesional, a nivel social y a nivel personal. La persona que no le gusta tus críticas, obviamente que no estoy hablando de las críticas buenas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no es lo mismo decirle a una persona, no, mirá, tu coreografía es una mierda, dedícate a otra cosa. No, claramente no así, porque no tiene ningún sentido. O sea, vos tampoco sos el número uno de la danza, y si lo fueras tampoco estaría bueno que le dijeras una cosa así a una persona. Pero sí está bueno decirle, mirá, me gusta la estructura que hiciste, pero acá podés mejorar cierta cosita, cierta cosa, porque creo que eso le puede aportar más a la expresión, a lo que querés contar, a los movimientos, para que se vean con más naturalidad o más fluidos, ¿no? Siempre obviamente poniendo las cosas que yo sé, porque es lo que, digamos, este ejemplo
que hice la coreografía, justamente lo hago porque son cosas que sé. Pero cualquier otra persona, digamos, en el área que vos, cualquiera que critiques, está bueno criticar porque justamente eso te hace avanzar. Y bueno, los libros me dieron esa oportunidad, me dieron la oportunidad de poder criticar todo, ¿no? Y cuando digo todo, desde todo, o sea, desde la comida, desde la forma de estudiar, la educación, la política, la religión. Tanto la ficción como los documentos de historia o libros de historia, que son un montón y leí un montón. Gente que obviamente estaba haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo yo ahora, haciendo un contenido completamente subjetivo y de la visión desde una persona random, de una persona individualista, pero hablando sobre un tema diferente, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el comunismo y demás, ¿no? Siempre van a haber posturas diferentes y cualquier persona va a venir capaz y me va a decir, no, tu podcast es una mierda porque realmente no dice nada interesante y bla, 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 y pon que pan. Bueno, pero hay otras personas que le puede llegar a servir. Y a eso es lo que voy. O sea, la crítica es fundamentalmente lo que hago acá en este podcast. Pongo dos campanas, lo bueno y lo malo, como siempre digo, y ahí sale algo, ¿no? Siempre sale algo para que vos, el que esté escuchando, vos o ella, ¿no? Él o ella que esté escuchando, saque su propia conclusión y diga, bueno, realmente esto tiene un punto y tiene que ser un punto mío y está perfecto y justamente eso es lo que ya hago yo. O sea, día a día trato de generar una crítica que sea positiva para mí y para lo que yo hago, ¿no? Y me ayuda a avanzar. Hay mucha gente que claramente por sus aptitudes, por sus conocimientos y demás no va a aceptar nunca una crítica y hay otras personas que o tienen demasiadas inseguridades como para recibir una crítica, ¿no? Entonces, están los dos puntos. La persona que tiene muchas aptitudes, que sabe que es muy bueno haciendo algo y que no va a aceptar nunca, y la persona que tiene muchas inseguridades que le puede llegar a caer mal o hacer sentir mal, ¿no? Pero bueno, una cosa que justamente los libros me ayudaron un montón y creo que es algo fundamental, tener crítica y saber recibir las críticas. Sabes, obviamente, cuando una crítica es intencionada, bien o mal, ¿no? Siempre tiene una intención la crítica, eso está clarísimo, pero mal intencionada o bien intencionada lo sabés. Tenés el poder de discernir y eso obviamente lo haces a través de el consumo de todo ese contenido crítico que hay en todos lados. Hoy en día hay, digamos, críticos de todo, ¿no? Video reacciones, libros, películas, series, series de anime, música, programas de televisión, realities, ¿no? Hay de todo, documentales, todo tiene su lado crítico y me parece que es algo muy bueno, ¿no? Si por ahí una persona muy joven me está escuchando y diga, uy, yo no tengo poder de decisión y qué demás, bueno, consumí libros, consumí cosas que sabes que te llenan de ciertas variables y que eso obviamente te ayuda a formar tu propio pensamiento, ¿no? Eso es fundamental para mí, ¿no? Y bueno, justamente atado a los libros, ¿no? Porque justamente estar todo el tiempo en la feria del libro, y ahora paso a explicar por qué. Yo estuve en la feria del libro mucho tiempo por el simple hecho de que mi papá tenía la presidencia de una biblioteca. Esa presidencia de la biblioteca hoy en día la tengo yo. Pero en su momento, obviamente cuando era chico, iba todo el tiempo a la feria del libro allá en Buenos Aires, a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, y consumía todos los libros que podía, ¿no? O sea, siempre iba con algún libro en la cabeza y me lo compraba, ¿no? Paréntesis aparte, Harry Potter, claramente película o saga, libros, películas y saga que marcó mi vida, que la tengo tatuada también, a la cual posiblemente le dedique un video en YouTube, lo más seguro, porque por ahí es mejor un aspecto visual que un aspecto más auditivo. Pero atado a eso, básicamente, por estar en contacto con la Feria del Libro, me di cuenta que había un gran abanico de posibilidades también en otros formatos. Y en ese formato, obviamente, descubrí el cómic, que también, obviamente, se vio atado un poco con el tema del anime, porque el anime, obviamente, tiene mangas. Y bueno, me compré tanto cómics como mangas. Y también fue muy loco poder experimentar lo que es el mundo del cómic, sobre todo. Porque el manga, bueno, tiene ciertas variables con el anime y tiene mundos muy complejos, pero el cómic realmente
tenés de todo ahí. O sea, literalmente tenés de todo. Tenés historias oscuras, un poco más soft, un poco más eh, para ATP, para todo público, y otras que son muy crudas y muy, pero demasiado violentas. Entonces como que empezar a leer cosas de DC realmente también me ayudó mucho al sentido crítico de un montón de cosas y criticar cosas que pasan en la sociedad que antes no la veía, ¿no? O sea, todo Batman es una crítica a la sociedad, desde Gotham hasta el manicomio Arkham y hasta todos los personajes que intervienen dentro del mundo de Batman. Entonces, DC creo que tiene esa magia de poder criticar a la sociedad a través de su obra, con los diferentes guionistas y ilustradores que tiene, ¿no? Pero creo que forma mucho más eso, un aspecto más crudo y más realista de lo que podría ofrecer Marvel. Ojo, Marvel me encanta y claramente me parece una locura Marvel. Pero DC tiene esa oscuridad y justamente todas las subsidiarias bajo otro nombre que forman parte de DC, que tienen cómics interesantísimos, ¿no? Como el caso de Kick-Ass y otros más que hay ahí, que son mucho más oscuros y mucho más violentos, ¿no? Asquerosos en algunas partes también, pues no vamos a mentir. Eh, el cómic tiene eso, tiene mucha crítica a la hora de hacerlo. Justamente puedo traer a colación a V de Venganza acá, ¿no? Claramente, una de las obras más críticas que ha tenido el cómic. Y me parece una maravilla, ¿no? Eh, David Moore está obviamente muy en contra de la película, pero creo que para la persona que no tiene ganas de leer un cómic porque no le gusta simplemente, me parece que es una buena opción. Y bueno, justamente el cómic llevó a grandes cosas como las que voy a mencionar ahora, como las películas de Marvel. Las películas de Marvel para mí formaron parte ya de mi vida adolescente, ¿no? Desde el 2011, 2010 creo que salió la primera película de Iron Man hasta la fecha, ¿no? Consumo todas las películas de Marvel y veo todas las series de Marvel, excepto algunas que otras que dieron por ahí en canales paralelos, ¿no? Como Agente Carter y demás, ¿no? Agentes of Shield y todo ese tipo de cosas. Pero por lo general he consumido casi todo lo que ha producido Marvel desde que Disney la compró. Y me parece algo maravilloso. O sea, marcó toda mi vida y me parece una carga de positivismo muy grande. O sea, es como lo contrario a lo que me genera DC o los libros, me lo genera Marvel. Es como esa gota de positivismo, de esperanza, de buena onda, de que estemos todos unidos y toda la cuestión, que me parece algo fundamental. Y a su vez, también, en el último tramo de las películas, se vio reflejado mucho la oscuridad también y la realidad. Entonces como que fue como mezclar los dos mundos y lo hicieron de una manera muy buena, sobre todo en Infinity War y Endgame. Y las posteriores cosas que están saliendo ahora. Así que claramente Marvel para mí, o sea, no tengo mucho más para decir, simplemente que es la contraparte de lo que me pasa con DC. Y bueno, realmente marcó mi vida en varios sentidos, ¿no? Obviamente que no está más que decir, lloré cuando se murió Iron Man y no me arrepiento de decirlo y no me arrepiento de haber llorado porque claramente marcó 11 años de mi vida y no es poco, ¿no? Más cuando sos adolescente y más cuando tenés varios problemas, ¿no? Y cosas que solucionar en tu vida, ¿no? Y, y bueno, ahora pasamos al K-pop. El K-pop para mí es algo sumamente loco. El K-pop para mí básicamente formó parte de mi vida en muchos aspectos, ¿no? Le tuve cariño, le tuve, no sé si odio, pero sí como lo critiqué bastante al K-pop en muchas de las cosas, ¿no? Hay cosas que obviamente todo el día hasta el día de hoy no me gustan, pero es más que nada por la gente esto. O sea, las cosas que no me gustan del K-pop es más que nada por la gente y por los fans. No tanto por el hecho de la música o de la cultura en sí. Digo cultura porque claramente es una cultura. Si no saben un poco de lo que es el K-pop y toda la cuestión, yo no lo voy a explicar acá. Pueden ver el video de Alvinch, que lo explica mucho mejor que yo y tiene un montón de cositas extra, ¿no?
es una industria muy grande, una cultura que ya forma bastante tiempo y que claramente tiene un montón de cosas que me gustan. Que esas cosas sí las voy a empezar a explicar. ¿Y por qué me gusta tanto el K-pop? ¿Y por qué digo que también me salvó la vida? Por el simple hecho de que una persona me lo mostró, ¿no? Porque yo estaba de DJ en una radio que se llamaba Radio Otaku y me mostró un tema de TVSQ. De ahí, obviamente, me incliné más por los grupos femeninos. Pero básicamente acá es donde yo pongo en tela de juicio lo que dije en un principio con el anime. Todo el contenido de entretenimiento asiático tiene como una cuota de crítica de sentimientos oscuros o desgarradores que me gusta. Entonces, cuando ves una letra traducida de las bandas más longevas del K-pop, te das cuenta que son temas o muy tristes o muy positivos, pero que tienen una carga social muy interesante. Y eso está buenísimo. O sea, realmente no es como el pop americano. Bueno, por ahí muchas personas van a decir, no, pero el pop americano pueden tener letras profundas. Sí, obviamente que sí, no digo que no. Pero las letras de Big Bang, por ejemplo, me parecen fantásticas en muchos sentidos. La de G-Dragon específicamente como solista también. Entonces, de ahí partimos un montón de más. Hoy sí, el pop o el K-pop que está haciendo hoy en día Corea del Sur es como un poco más naif, un poco más badass, hago lo que quiero y demás. Pero en su momento fue como, durante todo ese proceso, digamos, fue como algo muy llamativo, ¿no? Algo muy eh, interesante para mi vida. A nivel visual, a nivel estético, a nivel producción musical, a nivel sonido, ¿no? Simplemente la calidad sonora que tiene el K-pop, eh, muy pocas discográficas o muy pocos sellos alrededor del mundo lo pueden lograr. Y eso es algo bastante interesante, ¿no? Porque eh, creo que Corea del Sur y Japón se vieron beneficiadas ambas por justamente ese ida y vuelta, ese feedback que tienen comercialmente en el entretenimiento. Y son obviamente culturas completamente diferentes. Eh, es más, la cultura, o sea, ambas culturas son cerradas, carísimo, pero la cultura de Japón es un poco más hermética. Entonces como que eh, aprendieron ciertas cositas entre ellos dos. O sea, creo que el indie pop de Corea y el indie pop de Japón tienen muchas similitudes a nivel calidad sonora, pero en otras partes del mundo no suena así. Entonces como que creo que es algo que digamos, tiene que ver más que nada por la necesidad asiática de hacer las cosas bien y ser los más perfeccionistas posibles. Entonces pudieron lograr justamente industrias como las del K-pop, que obviamente dentro del K-pop tenés un montón de cosas y de estilos de música, y que compañías que hacen K-pop también producen a otros artistas que hacen otra cosa. Y eso obviamente logra una calidad sonora que me gusta un montón y me gustaría poder aplicarla a futuro en muchas de mis cosas, ¿no? Artísticamente hablando, ¿no? Me refiero a mi música, a mis videos musicales y demás. Eh, pero, pero creo que también obviamente hubo como un feedback global que marcó el K-pop, que llegó hasta Estados Unidos y que posteriormente llegó hasta todo el mundo, ¿no? Hoy no, digamos, los raperos o reggaetoneros que están de moda en Argentina, que son un montón, y me parece una locura que pase eso realmente, tienen muchas impresiones de lo que podría ser influencias coreanas, ¿no? Aunque no lo sepan, pero claramente pasa. Entonces me parece que eh, el K-pop me parece algo como muy llamativo y todo lo que engloba, ¿no? La cultura coreana alrededor del K-pop me parece también algo muy, muy loco. Porque todo se enlaza, ¿no? O sea, el K-pop se enlaza con las series se enlazan con las publicidades se enlazan con la música de vuelta. Entonces como que es todo un comercio gigante, todo entrelazado, todo interconectado, que claramente me llama mucho la atención a nivel, obviamente, comercial, ¿no? O sea, netamente comercial. Y me gusta, obviamente, no lo disfruto, pero me llama mucho la atención y es algo que estar pendiente de cómo se hacen esas cosas y poder aplicar ese conocimiento que voy adquiriendo en mis cosas, me parece también algo maravilloso. Y bueno,
acá donde llega la parte más complicada, ¿no? La parte más complicada para mí para hablar porque el cine me salvó y me salvó de algo muy grave, que no lo pienso decir acá, pero me salvó de algo muy grave. Y en ese tiempo estaba muy, muy mal, muy mal. Y lo único que pude hacer, básicamente, es encerrarme en mi pieza a ver películas. Estuve un montón de tiempo, no sé cuántos años específicamente, ya era mayor de edad. Pasó como a los 18, 19 años y básicamente el cine me salvó de todo esto, ¿no? Todo lo demás que puse en la lista, ¿no? Dragon Ball, Hip Hop, Michael Jackson, anime, libros, cómic, película de Marvel y el K-pop pasaron a un segundo plano porque nada me hacía sentir bien. Estaba en un vacío existencial muy grande. Y el cine, básicamente, me devolvió esas ganas de querer poner mi punto de vista sobre algo, ¿no? O sea, criticar algo y hacerlo mío, ¿no? ¿Qué pienso de tal cosa? Y fue maravilloso porque de haber visto 50 películas en toda mi vida, hoy en día puedo decir que vi más de 1700 y algo, ¿no? Y gran parte se debe a eso. Nunca falta el pelotudo que va a decir, pero ¿cómo tenías tanto tiempo de ver tantas películas y qué sé yo y qué sé cuánto? Bueno, yo creo que quiero obviamente dejar en claro que hacía un montón de cosas durante ese tiempo, aparte de eso, pero claramente en el tiempo libre que tenía no lo ocupaba para hacer sociales o para estar con amigos ni nada por el estilo. Lo usaba simplemente para ver películas porque me sentía muy mal y no quería hacer nada con nadie. Entonces, simplemente busqué un refugio en el cine y el cine me brindó todos los signos. Me brindó todos los signos, tanto visuales como sonoros, como cuestiones de guión, como cuestiones de estética, fotografía, historia, ¿no? Y entonces como que realmente el cine formó parte ya de mi persona como joven, ¿no? Como mi joven persona, de los 18, 19 hasta la actualidad. Hoy en día estoy viendo menos cines, obviamente, porque tengo más responsabilidades y estoy obviamente más activo en un montón de cosas. Pero digamos, las series y el cine, en especial el cine, fue algo que realmente me salvó y que me dio esa oportunidad de volver a creer en mi forma de pensar, en mi punto de vista. Y es algo que es muy fundamental, porque si bien no nos damos cuenta, vivimos en una sociedad donde básicamente, vamos a insertar el meme del Joker, vivimos en una sociedad donde básicamente todo el mundo da su opinión, pero no da su opinión desde un punto de vista objetivo o lo más cercano al objetivismo posible. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con esto? O sea, he dicho durante todo el podcast que es necesario criticar y está buenísimo, sí. Pero hay mucha gente malintencionada, como dije recién, ¿no? ¿Qué hacía este flaco mientras veía esas películas? Nunca pensaba en laburar o estudiar o lo que sea. Bueno. Meterse en la vida de los demás básicamente es algo muy nocivo, tanto para uno como persona que se mete, como las personas que se meten a tu vida. Entonces, básicamente durante todo ese tiempo que yo estuve consumiendo cine, recibí un montón de críticas de todos lados. Todos lados. Entonces, me daba cuenta que ellos querían lograr una versión de mi persona, pero proyectando sus deseos, ¿no? Lo que a ellos les hubiera gustado que yo fuese, ¿no? Y no, o sea, claramente uno tiene que decidir qué quiere ser, como persona, como profesional, como, digamos, como persona espiritual, ¿no? Es algo fundamental entender eso, o sea, vos sos el dueño de tu vida, entonces como sos el dueño de tu vida, dueño o dueña de tu vida, tenés el poder de decisión y a partir de ahí, básicamente todo tiene que estar volcado a eso, sí o sí. Entonces, claramente yo no, o sea, me había entrado tanto comentario, tanta negatividad, tanta crítica a lo que yo hacía, a lo que dejaba de hacer, que el cine justamente me dio esa oportunidad de decir, che, critica lo que estás haciendo, poné la balanza, qué realmente te hace feliz y qué no,
Y fíjate si las personas tienen una crítica fundada o infundada. Si realmente te van a aportar a tu vida o realmente lo están opinando porque se les canta el culo y que quieren hacer mal. A ver, no digo que todo el mundo quiera hacer mal con una crítica o con una opinión sobre algo que vos estás haciendo. Simplemente tienen otra realidad de vida. Entonces, lo pongo en un ejemplo. Una persona que básicamente está en una religión no va a aceptar nunca a una persona que tiene una relación poliamorosa. O capaz que sí, pero es por una persona que tiene más abierta. Pero lo fundamental, digamos, en el común denominador de la gente religiosa y que es muy ortodoxa, ¿no? O sea, la religión clásica como realmente es, no lo va a aceptar. Va a decir, no, esto la realidad no es para mí, no puedo estar de acuerdo con con una persona que tiene una relación poliamorosa. Y así pueda pasar un montón de cosas. O sea, no solamente en eso, o sea, es un solo ejemplo que puse, pero puede aplicarse a un montón de cosas más, como los tatuajes, como la forma de comer, ¿no? Si sos vegano, si no sos vegano, si esto, si lo otro, si pum que pam, ¿no? Entonces, las críticas venían más de ese lado, del lado social, del lado de lo que supuestamente está bien visto, más del lado realmente de querer ayudarte. O por lo menos yo lo sentí así. Entonces, el cine claramente formó parte de mi aspecto crítico y me ayudó un montón a creer más en mí y a creer justamente en las cosas que yo quiero mostrarle al mundo. Y no lo que los demás quieren que yo haga, básicamente. Y bueno, ahora básicamente llegamos al uno de los puntos que realmente en esta parte lo voy a disfrutar un montón porque simplemente va al mismo punto de lo que dije con respecto al cine, ¿no? De la crítica de los demás. Cuando tenía... Ahora volvemos al tema ya de los 11, 12 años, cuando yo estaba re fanático con el hip hop y obviamente me vestía como chabón hip hopper. Mucha gente en la calle me decía Daddy Yankee, hip hop, boludeces así todo el tiempo, no, claramente. Pero era el rarito, ¿entendés? O sea, era el raro. Era una persona rara. Y no solamente eso, porque hay una cosa que sí me olvidé de mencionar, pero digamos, la menciono ahora rapidito. Tenía una obsesión muy grande con la tecnología, la sigo teniendo y claramente trabajo mucho con la tecnología. Armaba y, digamos, la primera computadora que armé y desarmé, la desarmé a los 10, 9 años, una cosa así. Y de ahí, obviamente, que desde el día de hoy armo y desarmo todas mis computadoras. Me he mandado cagadas, obviamente, como todo el mundo, pero he trabajado también en ese tipo de áreas y demás. El punto es que como en la secundaria, en la primera etapa algunos me pusieron Dexter, ¿no? Como el del laboratorio de Dexter. Y yo odiaba ese sobrenombre, eso me parece una cosa horrible, ¿no? ¿Por qué me decían Dexter? No entendía, ¿viste? Bla, bla, bla. Soy rarito, que esto, que el otro, que pum, que pam. Y sí, obviamente, socialmente hablando, era rarito porque me gustaba la tecnología, hacía experimentos, escuchaba hip hop y a su vez veía anime. Entonces, claramente, y obviamente que también llevaba un montón de libros a la escuela y los leía, ¿no? O sea, what the fuck, un niño de 8 o 9 años hasta los 11, 12 que haga eso, ¿no? Realmente es raro, en esa época sobre todo, ¿no? Entonces, claramente para el común denominador de la gente era raro, ¿no? Pero eso también me sirvió un montón a que realmente todo ese pensamiento que tenían los demás siempre me lo pasé por las bolas, y lo voy a decir así porque claramente no tengo otra palabra para aplicarla acá, pero llegó un punto en que me di cuenta que no es necesario agradarle a todo el mundo o, digamos, hacer cosas que realmente te hagan entrar en un círculo o ser aceptado, por así decirlo, ¿no? Simplemente tenés que ser vos y en algún momento te vas a encontrar con gente que te va a caer bien y que ellos le van a caer bien vos. Es así de simple, ¿no? O sea, van a congeniar y van a ser amigos o van a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pareja, compañero de trabajo, proyectos en conjunto, lo que fuere. Pero vas a congeniar si vos sos como sos. Y eso no quiere decir ser un irrespetuoso o irrespetuosa. Son cosas completamente diferentes. Porque mucha gente dice, no, yo hago lo que se me canta el culo, que esto, que lo otro, pum, que pan, y trata mal a las personas. No. Simplemente es decir, che, a mí me gusta esto, perfecto. A vos te gusta aquello, perfecto. Listo. Si te dicen un comentario pelotudo, listo. Lo ignorás y seguís con tu vida.
Pero no, obviamente, tratar de no ser vos esa persona que dice comentarios pelotudos, ¿no? Porque, digamos, todo el mundo tiene gustos diferentes digamos, la persona que ha sufrido que lo critiquen por sus gustos o por su fanatismo es algo muy feo, es algo muy, muy, muy complicado. Entonces, es fundamental que se entienda eso, ¿no? Hoy en día, y ahora justamente es una parte de la historia que más me llama la atención, en el 2011 yo tenía 18 años, recién cumplidos, y fue el casamiento de mi tío, allá en Córdoba. Y había un amigo de él, un mejor amigo de él, que no entendía el tema del cosplay. Le pareció una estupidez el cosplay, ¿no? ¿Cómo que esto que el otro, que pum que pan, que una persona puede ir por la calle vestida como Superman, que esto que el otro, que pum que pan? Y yo lo que le contesté, obviamente, que fue el único comentario malicioso que hice en toda mi vida, le digo, si vos te pones el traje de Superman te vas a cagar de hambre, porque claramente no lo podés llenar. Hablando obviamente del aspecto físico que tiene Superman. El chabón se quedó callado y ahí quedó el tema. Fue la única vez que contesté algún comentario de esa índole. Y no me arrepiento tampoco porque tenía los huevos ya al plato. Pero a lo que quiero apuntar es que la gente antes criticaba toda la cosa que vos hicieras. Todos los gustos que son o que eran socialmente sí, socialmente más que nada. Iba a decir moral, pero no tiene ningún sentido. Socialmente poco conocidos o ignoraban del tema, vos directamente pasabas a ser una persona completamente extraña y que, no sé, por poco salías del loquero, ¿no? Entonces salías del psiquiátrico, ¿entendés? Como diciendo, loco, no te puede gustar eso, o no entiendo lo que estás haciendo. Y obviamente que tiene mucho que ver con la época también, pero hoy en día es todo lo contrario, o sea, es como que todo el mundo se hace el cool por ver algo, ¿no? Por ver una película, por ir al cine a ver a Spider-Man, por agarrar la varita de Harry Potter. Hoy en día lo rarito es cool. Y eso es como también como digamos el punto contrario del asunto. Y es como raro. O sea, pasar de un momento en que decían, ay, ¿por qué ves series vos? ¿Cómo puedes ver todo el día series y películas y qué sé yo, qué sé cuánto? A que tu tía te empieza a decir, ¿qué serie estás viendo? Y vos decís, what the fuck. O sea, realmente explotó el universo, ¿no? En el sentido de que en 5, 6, 7 años cambió totalmente la forma en que la gente consume las cosas, y gente que no consumía series hoy las consume y las disfruta igual que vos. Inclusive son series que capaz que vos también veas, ¿no? Porque La Casa de Papel y qué sé yo, sé cuándo son series más mainstream, por así decirlo, pero o más ATP. Pero hay gente que se volvió loca con el juego del calamar. Y vos decís, what the fuck. O sea, esto es Battle Royale, duro y parejo y sumamente crítico. Y ¿por qué la gente está disfrutando de esto? Y me llama mucho la atención eso, ¿no? O sea, hoy en todo, básicamente todos mis gustos, o la gran mayoría de mis gustos, son considerados mainstream. Antes, si te ponías una remera de anime, eras un virgo total. Y hay mucha gente que todavía lo sigue diciendo, ¿no? Pero ahora Paulo Londra sale a decir que el 2022 es de él y tiene una remera de anime de Kimetsu no Yaiba. Entonces, claramente hoy en día está mucho mejor aceptado todo. Y eso es algo que realmente lo disfruto un montón, pero a su vez tiene esas cosas, viste, diciendo, che, gente que te criticaba antes, ahora está consumiendo lo mismo que vos. Y es un poco raro, pero bueno, es algo que pasa, ¿no? Ahora sí voy a hablar de un tema que es un poco más serio, ¿no? Pero tampoco lo voy a agarrar con tanta seriedad porque no me parece que sea necesario. Y voy a agarrar justamente dos cosas. El K-pop por un lado y el otro lado el fútbol. O también podemos hablar de la política. Y la voy a mencionar a la política también. Vamos a empezar con el K-pop. Hace muy poquito empecé a ver una serie que se llama Her Private Life. Su vida privada, en español. Una serie muy copada donde una curadora de arte básicamente es fanática del K-pop y tiene su idol preferido, su bias, que es Chasing Han. Si me lo pronuncié como el culo, bueno, no me importa. Algún día voy a estudiar coreano. No es el caso hoy en día. El punto es que la mina tiene que básicamente esconder su fanatismo por el K-pop para que no lo perjudique a nivel laboral.
Y es algo que es entendible porque claramente es una sociedad sumamente estructurada y que lo propio que consume, lo propio que produce, no quiere que la gente lo consuma a nivel social. Tiene que ser todo carácter privado. Y es algo muy llamativo eso. O sea, por eso te digo que son sociedades muy complicadas o muy diferentes a la de uno. Pero eso conlleva a que el fanatismo sea mucho peor. Entonces, claramente en la serie muestran varias cosas que pasan, que son de terror y pasan al día a día, ¿no? Se llaman las Assassin, creo que así se pronuncia, las fanáticas locas que persiguen a los idols por todos lados y le dan de todos, de regalos sumamente turbios como menstruación o cartas con menstruación, a, qué sé yo, hay fans muy locas que le regalan autos y cosas así, ¿no? Entonces, este fanatismo de perder básicamente la identidad tuya, personal, para satisfacer a una persona que no conoces y que puedes admirar, querer, y eso está perfecto, porque yo también tengo mis propios bias y demás. Básicamente no está en tela de juicio. O sea, cualquier persona que me conozca y que escuche este podcast va a saber que todo el día estoy publicando cosas de Blackpink, de Twice y de aespa. Pero fuera de eso, que vos tengas tu persona en el mundo que, uy, mirá, qué persona que me hace sentir bien, que me hace tener ganas de vivir y demás, porque vuelvo a repetir, yo también lo puedo sentir con algunas idols. También está el hecho de que uno tiene que entender que su vida es algo primordial y siempre estás primero que todo lo demás. Y estas personas básicamente tienden a perder, básicamente obsesionarse su vida. Básicamente obsesionar toda su vida y trabajar y vivir para ese idol o para esa persona en especial. Yo creo que es una serie que abarca muy bien eso, pero me encanta el desarrollo de la personaje principal, de la protagonista, porque básicamente lo que te muestra es que ella siempre se pone en prioridad. Y eso es algo perfecto, es algo magnífico. Digamos, saben que es una problemática el fanatismo que genera el K-pop y todas las cuestiones tipo idols ahí en Corea del Sur y que pueden agredir o hasta matar a una persona, que eso también lo abarca la serie, pero tratan de corregirlo un poquito al asunto, ¿no? Y eso me parece que está bien, ¿no? Pero bueno, como vuelvo a decir, o sea, está la parte buena del fanatismo y la parte mala. Esta es la parte mala y la parte que te puede perjudicar por toda tu vida, ¿no? Agredir a una persona en todas partes del mundo es un delito y es algo muy grave. Entonces, no seamos imbéciles. Simplemente eso, o sea, no podés perder toda tu vida por ser fanático de algo, ¿no? Sea el K-pop, sea esto, sea lo otro. El K-pop es más que nada porque acá también, en San Juan, donde yo vivo, veo que hay mucho fanatismo con respecto a quién hace la coreografía mejor, quién tiene el mejor vestuario y toda la cuestión. Y la realidad es que no están haciendo absolutamente nada de su arte. Están básicamente interpretando otra cosa. Que eso no quiere decir que no tenga complejidad. Tiene su complejidad, tiene sus horas de ensayo, tiene sus cosas, ¿no? Pero no le agregan nada de uno mismo. La personalidad que uno puede agregar a la hora de bailar o de cantar una canción es algo fundamental. Entonces, acá, como también pasa en otras partes del mundo, pierden su individualidad y se mimetizan con el producto en sí. Y pueden generar contenido que sea exponencialmente importante en redes, ¿no? Pero el punto está en que tienen que buscar otras alternativas. Que el K-pop sea una herramienta para fortalecer sus aptitudes, para mejorar artísticamente hablando, y que eso justamente le lleve a poder hacer su propio material artístico, ¿no? Sea coreográfico o sea musical. Y si no quieren hacer esto, bueno, háganlo como hobby, está perfecto, yo no digo que no. Pero a lo que quiero apuntar es que mucha gente se cree que es idol cuando no lo es, ¿no? Y eso es algo muy feo, porque en algún momento se tienen que dar cuenta. Muchas de las personas que digamos, por ahí voy a llegar a estar criticando son jovencitas, ¿no? Son personas de adolescentes y demás. Pero tienen que entender que es mucho mejor hacer las cosas de uno. Eso le va a ayudar justamente, posiblemente, a conocer más a sus idols de cerca, colaborando con ellos, trabajando con ellos. Y me parece que eso es algo mucho más fundamental.
siempre ponerse en prioridad. Es algo muy loco. Bueno, con respecto al fútbol, ya básicamente no hay que dar muchas razones. Argentina se vuelve loco con todo partido de fútbol, sea de River, sea de Boca, sea lo que sea. Pero siempre está el tema este de Maradona, Messi y demás, ¿no? Cuando Maradona muere, realmente me pareció una actitud completamente estúpida del gobierno de generar un velorio masivo, ¿no? Cuando estábamos en plena época de COVID y sin vacunas. Pero básicamente eso es lo que genera. O sea, ahí es cuando podemos poner en tela de juicio lo que estaba hablando de Michael Jackson. El tipo era un jugador excelente, futbolísticamente hablando, eso no está en duda. Pero el fanatismo e idealización que se genera alrededor de Maradona, yo no la tengo con ninguna persona. Y eso es algo que me parece algo fundamental, ¿entendés? En el sentido de que está perfecto que te guste cómo juega un jugador de fútbol. Está perfecto que te guste algún cantante o lo que sea, o un bailarín y demás. Lo que está mal es idealizar esa persona y pensar que es la mejor persona del universo, ¿no? Que eso es lo que justamente pasó con Maradona. Maradona no se lo criticó nunca nada y hay delitos graves que hizo, que son justamente justificables, a nivel legal me refiero, ¿no? Comprobables, son delitos comprobables a nivel legal, que básicamente no entiendo por qué no tuvieron ningún tipo de pena judicial. Me parece rarísimo. Pero bueno, fuera de eso, toda la gente cuando le criticas a Maradona se vuelve absolutamente loca, ¿no? O sea, inclusive pueden llegar a matar por Maradona. Y básicamente están todas las imágenes del velorio de Maradona, del sepelio. Es impresionante la cantidad de gente que hay ahí y la cantidad de gente que se vuelve pero re manija en la Casa Rosada. O sea, es básicamente ver las imágenes y demostrar lo que el fanatismo puede hacer. En todas partes del mundo, ¿no? Claramente, eso está clarísimo. Pero es importante entender que todo fanatismo tiene su lado de... Hay que caer en la realidad, ¿no? O sea, hay que tener un poco de sentido común. No puedes defender a una persona más de lo que vos sos. Siempre tenés que ponerte como prioridad. Básicamente es eso. Y la política, exactamente lo mismo. No quiero entrar mucho en el tema porque voy a ser redundante. Pero básicamente lo mismo. O sea, ningún político te va a dar las alegrías más óptimas de tu vida que las mismas que te puedes dar vos, ¿no? O sea, vos sos el dueño de tu vida, vos te vas a dar las alegrías, el político no va a hacer nada por vos, no importa quién sea Cristina, sea Macri o sea Milei, ¿no? Y digo Milei por el hecho de que yo soy abiertamente liberal, pero no soy personalista, o sea, tanto Esper como Milei puedo estar a favor o en contra de ciertas cosas que digan, pero no me caso con ningún político. No me caso con ninguna persona en el planeta, ¿no? Yo soy martinista, ¿no? Soy completamente yo. Y eso no quiere decir que sea ególatra, simplemente que yo pongo mi forma de pensar por encima de los demás. A nivel personal, estoy hablando, no quiere decir que no respete o tolere las opiniones de otros. Simplemente digo que no voy a seguir a Milei ciegamente, ni a ningún otro político, ¿no? Y a un artista, ni nada, ¿no? Y critico, obviamente, todas las cosas que pueden llegar a ser. Entonces, como en el caso de Michael Jackson también pasa exactamente lo mismo. Su música me encanta y toda la cuestión, pero si ha hecho algo malo y se comprueba con el tema de los tiempos, obviamente que es condenable. Ahora va a ser condenable socialmente porque claramente ha fallecido un montón de tiempo, pero es lo mismo que pasa con Maradona, ¿no? Maradona hizo un montón de cosas malas y nunca tuvo ninguna condena. Entonces justamente el fanatismo puede hacer que personas se crean omnipotentes, que se crean básicamente intocables, como en el caso de Maradona, y pueden también generar un tercer Reich, como pasó en Alemania. Entonces, teniendo en cuenta eso, no está mal ser fanático, pero sí obsesionarse. La obsesión es algo malo, bajo todo concepto. Obsesionarse con algo al punto de básicamente perder toda tu vida o de justamente generar
empatía a nivel social y que termine llegando un tirano completamente sádico y psicópata al poder, es algo muy feo y algo muy negativo a nivel vida, ¿no? A nivel cotidiano. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Está muy, muy bueno poder ser, digamos, que te guste algo. Está perfecto, es algo muy positivo. Y como digo, en muchos de los casos a mí me salvó la vida. Pero también hay que entender que eso no puede ser algo que termine completamente con tu forma individual de pensar. Porque es lo que te hace vos al fin y al cabo. Si vos no tenés esa individualidad y esa cosa que te distingue entre el resto de las demás personas, realmente no estás haciendo nada en esta vida. Simplemente estás mimetizando con lo que la sociedad quiere. Que eso es justamente lo que critico mucho de las sociedades asiáticas. En las sociedades asiáticas hay un fanatismo por la cultura en general, ¿no? Japón es el país más grande del mundo. Todos los japoneses te van a decir eso. O el país donde mejor se puede vivir. Y también te van a decir lo mismo los coreanos. Pero a su vez, los jóvenes coreanos la sufren un montón porque básicamente ya no tienen las mismas oportunidades que tenían antes, con la competencia básicamente irrisoria que tienen a la hora de conseguir laburo y un montón de otras cosas más. Entonces, todo fanatismo conlleva una carga negativa social y personal, y eso es algo que es fundamental de corregir. Bueno, por el día de hoy ya terminé este podcast. Ha sido un poco largo, creo que no sé cuánto me va a durar, creo que va a durar como unos 40 minutos, tengo que cortar algunas partes. Pero bueno, espero que les guste. Les recomiendo que vean mi canal de Team Sakai. Ahí tengo covers, tengo vlogs, tengo otro contenido completamente diferente al que hago acá. Y también tengo link de donaciones que están correctamente puestos acá en la descripción del podcast y también dentro de los canales de YouTube. Bueno, en las redes me pueden encontrar como Team Sakai con doble I latina. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego y nos vemos en el futuro. Que la fuerza los acompañe.